Ya estamos de vuelta, seguimos con el análisis de la actualidad del día. Después de las dos derrotas socialistas del pasado 21 de octubre, Rubalcaba reunió a su ejecutiva federal en un intento de cerrar filas en torno a su liderazgo. Nos lo cuenta Alba García. El núcleo duro del PSOE fue convocado ayer en Madrid. Alfredo Pérez Rubalcaba quería escuchar las críticas a su papel como secretario general cara a cara, como aseguró la semana pasada. Sin embargo, la Ejecutiva Federal optó por cerrar filas a su alrededor. Como secretario general me he sentido unánimemente apoyado. Fortaleza para ser más útiles a los ciudadanos, alternativa para que los ciudadanos vean que existe otra salida a la crisis y finalmente empatía porque sabemos que la gente lo está pasando muy mal y esa gente que lo pasa muy mal tiene que ser nuestra referencia política cotidiana. Más allá de la autocrítica, los socialistas prefirieron ofrecer una imagen de unidad y el presidente del PSOE y de la Junta Andaluza no cambió la ambigüedad de sus declaraciones por una crítica explícita. Hoy mismo José Antonio Griñán daba un paso atrás. Cuando me preguntaron si yo aspiraba a ser secretario general, dije no, que a mí mi horizonte es Andalucía, mi presente es Andalucía, espero que sea mi futuro y no tengo más que decir. Sobre esta cuestión, José Bono pedía claridad. ¿Quién quiere sustituir a Rubalcaba? ¿Quién quiere ser el presidente del gobierno? ¿Quién quiere que lo diga? Porque esto es bueno. Y después... Pero este no es el único frente que preocupa a los socialistas. Los comicios catalanes han abierto otro conflicto. PSOE y PSC no coinciden en la fórmula para afrontar el futuro de Cataluña. Los socialistas catalanes incluyen en su programa un referéndum legal que garantice el derecho a decidir. Desde Madrid no se comparte la iniciativa y se apuesta por un federalismo asimétrico. Al final, Pérez Rubalcaba y el líder catalán, Pere Navarro, optan por ocultar las discrepancias. Dialogaremos incansablemente para llegar a un acuerdo. Un acuerdo que fortalezca a Cataluña y que fortalezca a España, para avanzar juntos, para avanzar sin romper. Yo no veo que el PSOE y el PSC estén separados ni vayan a separarse. Aunque con estos conflictos de fondo el PSOE ha conseguido alcanzar una tregua. Las disputas internas parecen por el momento sofocadas, aplazando la discusión hasta las elecciones del 25 de noviembre en Cataluña. Bueno, a mí me ha dado la impresión de que Rubalcaba intenta tapar, ¿no?, las vías de agua que se le aparecen en el bote, ¿no?, por todas partes, sí. Siguiendo con el símil del barco, ¿no? Estas vías de agua en Cataluña, esta vía de agua en su liderazgo. Alfonso, ¿tú crees que está realmente cohesionado? ¿Te convenció esa rueda de prensa de Rubalcaba donde decía que había obtenido la unanimidad de su ejecutiva? Sí, eu penso que estaba moi ben reflexado na reportaxe, é dicir, isto hai que esperar agora as eleccións catalanas, que é donde se vai donde vai a volver a xurdir voces discrepantes e donde vai volver a estar en problemas Rubalcaba. Eu penso que o problema de Rubalcaba basicamente ven desde que resultou elixido, é dicir, que non estivo valorado, que en todos os procesos electorales que houve pois, cotiza a baixa e que a xente o sigue vencellando un pouco que a etapa anterior de Zapatero. Por tanto, eu penso que o PSOE necesita un cambio de líder. Estes días xa xurdían varios nomes, que si Chacón outra vez, que si Eduardo Madina, que si Emiliano García Paje, que é o alcalde de Toledo, que si Susana Díaz, que é unha persona próxima a Griñán, incluso se falaba de Pachi López, aunque eu despois deste batacazo electoral non o vexo xa aí en primeira liña. Por tanto, penso que é un debate que está aberto e que non se vai pechar agora, pero sí un pouco máis adiante, porque obviamente eu penso que o camiño de Rubalcaba é curto. E ao mesmo tempo eu penso que fai falta un cambio de, non sei, unha reformulación, non sei como dicía antes María, unha reformulación, é dicir, volver a, sí, nese caso referías ao bloque, pero neste caso podémoslo aplicar ao PSOE, non? É dicir, outras ideas, é dicir, volver, algúns líderes do PSOE falan de que é necesario outros suresnes, é dicir, unha refundación do partido. Sí, a lo mejor tampouco está claro qué partido socialista quieren, ¿no? Porque da la impresión de que hay un proceso como de que se desmembran, ¿no? Es decir, el Partido Socialista Catalán por su lado, con una cierta autonomía, en contradicción permanente, a lo mejor el Partido Socialista Vasco también, quiero decir, ¿creéis que dentro del socialismo Rubalcaba
puede liderar un partido socialista fuerte a nivel nacional? Hay un medio... María, sí. Sí, hay un medio nacional que hoy lo califica con buen criterio que el Partido Socialista vive un estado de estupor, ¿no? Es verdad, o sea, es creo que la palabra más definitoria de la situación interna del partido. Es bien cierto lo que decía Alfonso, que está claro que el liderazgo está en entredicho desde hace 8 meses, desde el último congreso, que se cerró un poco en falso, con una minoría, en fin, muy endeble para Rubalcaba, y además, sin embargo, tiene otras fallas importantes ahora el Partido Socialista, que es en su discurso político, en su discurso económico, en el nivel de integración que tiene desde el punto de vista de la cohesión del propio partido, que evidentemente el Partido Socialista catalán ahora no le ha hecho un flaco favor con ese enunciado de su programa electoral. Entonces son demasiados frentes abiertos lo que tiene el Partido Socialista, y lo que sí es cierto que yo defendí siempre que no iba a haber ningún tipo de movimiento hasta después de las elecciones catalanas, y no las va a haber. Quizás después sí es el momento de establecer, digamos, o de que se sienten a establecer líneas que sean capaces de aunar un poco todas las sensibilidades que hay en el partido, porque es verdad que sí, en estos momentos se necesitaría un Partido Socialista con una cierta fortaleza para hacer frente a cuestiones muy fundamentales que se van a plantear en el Estado, como son incluso una reforma de la Constitución, etc. Luís. Eu creo que aquí o que se ten pactado na reunión de outro día do luns é aprazar realmente toda a crise, é dicir, un pacto entre varóns para que de momento non pase nada. É dicir, están pasando cousas, pero cara a opinión pública non está aparentemente pasando nada, non? Entón, a sensación que dá é que van pasar cousas, evidentemente. Tú dices aplazar a despois de las elecciones catalanas. Sí, a resolución da crise, por así decirlo. Claro. Tanto é así que ata 2014, curioso, porque o propio secretario xeral ata 2014 puxo tarea, é dicir, puxo deberes, estableceu calendario, de maneira que parece que non ten moita intención de marchar, por lo menos ten intención de pilotar a crise. A clave radica en se vai pilotar a crise ou se vai quedar a vivir no chalet. É dicir, se se queda a vivir, que ten todas as trazas que podería intentar quedarse a vivir por el establecemento do calendario, pois eu supoño que, bueno, o PSOE tería realmente unha loita interna moi forte, non? Porque non ten consolidado o liderazgo. Pero, por outra banda, sí é certo que xa hai xente que está pedindo, os críticos están pedindo alternativa, o señor Grillán está demorando as catalanas, digamos, o establecemento dunha oposición seria e dunha alternativa, e hai outros varóns que están pendentes para sair e dar a batalla. Bueno, a lo mejor el hito va a ser evidentemente las elecciones en Cataluña, porque en realidad lo que va a gestionar Rubalcaba es una nueva derrota, ¿no? Sí, porque ahora parece que están en eso que decían todos, en tregua, pero están condenados todos los dirigentes a un puesto de salida y están como conectados a vida artificial, manteniéndose ahí hasta que... Aparte que sería absolutamente complexo ahora sacar unha alternativa, porque correría o risco de queimarse. Non, e correría o risco de queimarse. Tal e como vai a situación económica, a situación crítica, sacar ahora, digamos, a un Melro Blanco, poñelo a funcionar, etcétera, e que correría o risco de queimarse moi cedo. E non sacarlo. E non hai tanto tampouco. Claro, ese oscila a caritis da cuestión. Están en una encrucijada, desde luego. Bueno, la semana también ha comenzado con esa nueva cumbre hispano-italiana, la cuarta ya entre Rajoy y Monti. Ambos presidentes parecen estar en plena simbiosis con respecto al futuro de España y de Italia en el euro. Ayer se celebró la primera cumbre italo-española en 3 años, que supone no obstante el cuarto encuentro bilateral entre Mariano Rajoy y Mario Monti en lo que va de año. Y es que ambos presidentes tienen mucho de lo que hablar por las situaciones comparables que atraviesan sus países y por las estrategias comunes que comparten. Ambos abogan por la aceleración de la Unión Bancaria Europea, ambos tienen problemas de saneamiento en sus cuentas públicas y ambos han contemplado un posible rescate europeo que al parecer está descartado por el momento. Que l'Italia debba attivare per quanto riguarda lei e senza pregiudizio delle decisioni di qualsiasi altro paese. Non riteniamo che l'Italia sia nelle condizioni di dover attivare questo strumento. En cuanto yo piense que para los intereses generales de España es bueno pedirlo, lo pediré. Mientras no lo piense, no lo haré. Pero yo ahora pues celebro que ese instrumento esté ahí. Pero además de intercambiar posturas con Italia, Mariano Rajoy también aprovechó la ocasión para contestar unas declaraciones del presidente del Banco Central Europeo. Mario Draghi abogó ayer por la creación de un supercomisario europeo con poder de intervención en los presupuestos de los países, una figura que Rajoy no considera imprescindible. Eso del comisario no es para hoy, solamente incide en una cosa,
es en el déficit público. Nosotros estamos en contra de que haya déficit público. Aquí en España estamos haciendo un gran esfuerzo para reducirlo, otros países también, pero lo que nos gustaría era que se tratara todo en un paquete, que se hiciera algo similar a lo que se hizo cuando se creó el euro. Por último, Rajoy también contestó unas declaraciones del presidente de Estados Unidos. Barack Obama afirmó en una entrevista que no se podía dejar caer a España y Rajoy le contestó que estábamos haciendo todo lo necesario para salir de la crisis. Bueno, y para salir de la crisis parece que Rajoy descarta la posibilidad de un rescate, en todo caso lo aplaza para más adelante, no se sabe. Por ahora, al parecer, lo da como descartado. ¿Eso significa, a tu juicio, María, que España tiene los suficientes recursos para hacer frente sola a sus obligaciones? Bueno, en principio hay que darle un voto de confianza de que si el presidente del Gobierno entiende o considera que no es necesario o ahora imperiosa de que, en fin, de que no se vayamos al rescate, pues tenemos ese margen, y al menos de que si la prima única se va manteniendo, en fin, la bolsa va en un nivel más o menos de rentabilidad razonable. Lo que sí es cierto de lo importante de esto es, además de reiterarse de que no se va a pedir rescate, cosa que también hizo Italia por su parte, digamos que están un poco jugando a ver quién va a ser el primero. Evidentemente tendría mucho que ver ahí en la, digamos, captación de fondos por parte del MEDE, etcétera, de los dos países. Pero sí, lo más importante de todo es el frente mediterráneo que se genera, ¿no? Por una vez, los países que están en el sur, que son los que están en estos momentos sometidos a mayor disciplina presupuestaria, parece que empiezan a estar de acuerdo en las cosas que quieren con respecto a otros países que tienen otro, digamos, nivel de desarrollo y que son los que están estableciendo ahora la política económica en Europa. Luis, que España, a ver, entiendo por lo que dices, María, que España no está sola, ¿no? Exactamente. A mí me dá unha sensación, por seguir o teu argumento inicial, non? Cando falabas da simbiose entre os dous, creo que é máis unha simbiose coyuntural, porque nos recordo mal que Monti decía hai pouco que, claro, si España fora rescatada, os mercados se calmarían. Bueno, pues con amigos así, decirse, o que está claro é que cada uno barre para su casa, claro. En economía sempre son coyunturales. Quero decir, o que está claro é que España está sendo rompeolas aí un pouco, está facendo un papel ben curioso frente a Italia, non? Entón, dá má sensación de que, por suposto, Rajoy sabe perfectamente que se está xogando aí, non? Tamén le sirve Italia a España, non? En ese sentido. E, bueno, hai unha reciprocidade, hai unha retroalimentación. E, por outra parte, respecto do rescate, de que Rajoy, con todos os argumentos contundentes que emprega, ou polo menos dicindo que ele está moi seguro de que mentre non sexa necesario, que son un pouco obviedades, non o pedirá, creo que o que non o quere máis ben é Alemania neste momento. Que decir, falábamos sempre desa referencia electoral e, sobre todo, unhas determinadas, a non ser baixo determinadas condicións. Pero esas determinadas condicións serían absolutamente rigorosas e irían con cargo a débeda, e tengo a sensación de que, supoño que o señor Rajoy está tratando precisamente de que non señan todo o lamentables que, en principio, pode propoñer a señora Merkel, non? Bueno, a lo mejor, Alfonso, no se pide el rescate por lo que decía Fátima Báñez, que estamos saliendo de la crisis. A verdade é que Fátima Báñez, alguén lle chamou onte o segredo de Fátima, non? Moi ben traído, creo que foi Fernando Ónega. Bueno, lo cierto es que la caída del PIB no es tanta hoy, entonces si uno se acoge a eso... A verdade é que conseguiu eclipsar incluso a cumbre. Sí, bueno, está claro. Conseguiu eclipsar a cumbre. Eu penso que o rescate, bueno, non é que o pensei, a maioría dos expertos din que vai ser inevitable. O que pasa que, bueno, abundando un pouco no que decía Luis, Rajoy ao mellor ten máis temor, máis que a pedilo, que tamén, ao feito de que haya un rexeitamento por parte de Alemania, de Finlandia e Holanda, que os parecen que son os máis reacios, a que estén dispostos ahora a darnos diñeiro. E ao mesmo tempo, malia que a prima de risco está un pouco disparada, onde andaba por 4,19, 4,20, é certo que as poxas de débeda que houve neste mes de outono danlle un certo respiro ao goberno, non? Pero danlle un certo respiro porque consideran amortizada España. El rescate no se pide para que te sea negado, el rescate ya se negocia antes para ser pedido después. Un rescate que non trae... Esos eran los indicadores positivos que vía Fátima Báñez, quizá... Posiblemente. E la del PIB, sobre todo. Sí, pero un rescate que non terá consigo necesariamente, como algúns creen, unha rebaixa do paro nin unha economía expansiva, que de ciclo expansivo, ni moito menos, Bueno, a lo mejor unha maior financiación, ¿no? Ya para as empresas, para as grandes empresas, supoño que ese balón de oxígeno nas grandes empresas, sí. Siguiendo en materia económica, pero evidentemente en clave de Galicia, ayer fallecía el ex conselleiro de Economía y Hacienda, José Antonio Orza, hoy ha sido enterrado, un hombre poco conocido del público, ¿no?
pero de muchísima influencia. Creo que ha sido el único consejero que se mantuvo durante los cuatro años de gobierno. ¿Tú le conociste, María? Sí, sí, le conocí y tuve además la oportunidad de estar muchas veces con él. Y lo que sí recuerdo siempre de sus intervenciones, en públicas y privadas, en el sector empresarial, es que era un hombre netamente técnico. O sea, quiero decir, es verdad que supongo que después en el juego político siempre influyen las influencias, en fin, las simpatías, etcétera, pero evidentemente los números eran absolutamente riguroso, ¿no? Absolutamente era el criterio de qué es lo que lleva esta inversión, qué es lo que va a provocar, qué es lo que produce. Evidentemente, y yo creo que además ahí el presidente, entonces Manuel Fraga, tenía su resorte fundamental. O sea, yo creo que Fraga jamás supo de economía, no tenía absolutamente ningún control sobre realmente la política presupuestaria, pero sin embargo sí tenía un técnico al lado que evidentemente también tenía un cariz bastante político. Luis, tú tamén tuviste la ocasión de tratarle, non? Sí, entrevistalo moitos anos, sí, en varias ocasións. Creo que era o cinturón de seguridade do señor Fraga, non? Creo que por eso repetía permanentemente en todos os gobernos, e era o home que controlaba a Caixa, que os varóns tan potentes naquele momento, sobre todo algúns, pois non se levaran a parte del hondo presuposto, non? É certo que eso de que cando petaban a porta preguntaba quere cartas, pero para qué, non? Sí, é certo, é rigorosamente certo. E despois era un home con unhas intervencións efectivamente moi longas no Parlamento, ás veces moi prolixas, e que conseguira un certo respeto, ou un respeto por parte da oposición, que xa era dicir moito, non? En aqueles momentos ás veces tan crispados no Parlamento. Que recuerdo tienes tú, Alfonso? Sí, eu recordo que teño ahora mismo que me ven a mente o último, que foi hai 3-4 semanas, que coincidín con el nun desayuno no Hostal dos Reis Católicos, e vino perfectamente acompañado de Palmou, e, por tanto, levei unha sorpresa onte pola mañá cando me enterei do seu pasamento. Eu quedome con esa idea de unha persona con rigor, que levou as contas do fraguismo desde o principio hasta o final, e que mesmo agora entrou en campaña dunha forma así un pouco accidental, porque resulta que, sen dúbida levado polo seu rigor, no tema desde o Consello de Contas, nun informe que había por un desvío presupuestario de facturas de 2010 a 2011. Que documentou fielmente? Que documentou. Ana, tú le conociste, o quizá no tanto, porque eres moi joven. Dos 16 anos de goberno de Fraga, nos dous últimos, e o que me recordo era o longo das súas intervencións. Bueno, no sé si os habéis parado a pensar que en esta mesa la verdad es que debatimos muchísimo de cosas malas, de cosas tristes, la prima de riesgo que sube, la bolsa que baja, el desempleo, el estancamiento económico, etcétera. Hemos decidido dar un pequeño vuelco, un pequeño giro y poner un poquito de esperanza para terminar el programa. Esta es nuestra nueva sección Galicia Opina en Positivo. Pasada, Caritas Española recibió una donación sin precedentes en sus 55 años de historia. A través de su fundación, el empresario español Amancio Ortega, propietario del grupo Inditex, destinaba 20 millones de euros para ayudar a la entidad a atender a las personas que más lo necesitan. Este dinero representa aproximadamente el 8% del total de los recursos que Cáritas gestiona al año y es suficiente, por ejemplo, para mantener todo su programa de empleo, según la memoria de 2011. Aunque la de la Fundación Amancio Ortega es la de mayor cantidad, no es la única donación privada que recibe la institución cristiana. De hecho, de los 250 millones de euros que tuvo de presupuesto Cáritas en 2011, unos 166 millones provinieron de manos privadas. Con estas ayudas, la institución puede mantener su atención a los más necesitados y cubrir así los recortes de las aportaciones de las administraciones. Durante 2011 fueron más de 1.800.000 personas las que recurrieron a Cáritas, 200.000 más que el año anterior. Bueno, 20 millones de regalo de Amancio Ortega a Cáritas. Alfonso, ¿a ti qué te parece? Bueno, eu son dos primeiro que teño que entonar o mea culpa, porque eu sempre decía que, hombre, Zara, que non invierte moito aquí, a parte dos empregados e tal, e isto a verdade que me deixa sin argumentos. Ao mesmo tempo, quixera manifestar a miña disconformidade con xente que a través das redes sociales chegaron a criticar a Amancio Ortega porque facía unha donación deste calado en nestes momentos, non? E cando hoxe, ademais, leía nun xornal de que a parte deso vai a destinar outros 48 millóns
millóns de euros, 48 millóns de euros a proxectos sociais. Eu penso que o único que podo decir é parabéns, non? Felicitarse. E que teníamos que ter máis empresarios nese sentido e con esa sensibilidade. Ana? Pois eu podo sumarme aos parabéns e ademais é que me sorprendeu mesmo que a ti o ver como se transformaba esa doazón en internet, en todas as redes sociais. En unha crítica, sí. Luis? Mellor que haxa unha donación que non haxa, sempre eso está claro, non? Que se botaban falta precisamente que foran tantos anos sin habela, non? Pasa que iso tamén o réxime de donación está suxeito a unha desgravación fiscal e ten, digamos, a súa contrapartida correspondente, non? En principio, bueno, pois nada coxetar a que se done diñeiro, pero, bueno, hai que informar un pouco das boas cousas, non? Esas cousas sempre producen tamén unha desgravación, non? E hai que, eu creo que a xente ten que saberlo, non? Bueno, pero la desgravación se provoca siempre y, sin embargo, puntualmente si se hace esa donación. En cualquier caso, bienvenido sea la generación de riqueza en abundancia para que después se pueda hacer repartir y además se pueda, en fin, ir en beneficio de los que más lo necesitan. Es un reconocimiento también, es un reconocimiento a Cáritas y a la labor encomiable que lleva haciendo desde hace muchísimos años y que se ha incrementado, evidentemente, por la situación de crisis que padecemos. Pues enhorabuena a Cáritas desde aquí, desde Galicia Opina. Nada más, Alfonso, Ana, muchísimas gracias por vuestra presencia, comentarios, reflexiones. Luis y María, lo mismo os digo, espero tenerles en la mesa de Galicia Opina otra vez pronto, y a todos ustedes muchísimas gracias por su atención, pasen una muy feliz noche.